Concepción, así que era una persona muy grata y muy amable para poder hablar y poder escucharte también. Así que muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros tu experiencia, tu aprendizaje y todas aquellas cosas que tú sabes y que nos puedes entregar el día de hoy. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Realmente me sorprendió cuando me llamaste ahí para invitarme a compartir con los chiquillos. No nos conocemos en vivo, pero por lo menos a través de esto vamos a poder interactuar. Y claro, Caro me pedía que habláramos un poco de cómo vivir la solidaridad en tiempos de pandemia. Yo quiero decir para empezar que no soy un experto en el tema, obviamente, para empezar porque nadie es experto en el tema. Estamos enfrentando una situación nueva y por ahí se llena de expertos que hablan cómo hay que hacer las cosas, qué habría que hacer, pero en realidad no sabemos, ¿sí? Estamos enfrentando una situación nueva y vamos descubriendo el camino juntos. Y si eso es así para las condiciones sanitarias, para las medidas de prevención, para el retorno a clases, con mayor razón para el tema de la solidaridad. Así que, ¿cómo armamos esto? Es una presentación muy sencilla. Pretendo tratar de ser muy concreto con ustedes para poder acompañarlos y de alguna manera abrir la reflexión, más que yo decirles, mira, esto es lo que hay que hacer. Y me basé en algunos textos de una encíclica del Papa Francisco que se llama Fratelli Tutti, Hermanos Todos, que es un documento, el último que ha sacado el Papa. Yo sé que no todos son católicos y que no todos son creyentes, pero la gracia de este documento, y por eso lo tomé, es que no está escrito para creyentes, sino que es una propuesta de fraternidad y de universalidad para todos, más allá de la creencia que tengan. Entonces, de ahí me ven. Primero vamos a partir, ¿me escuchan bien, cierto? Sí, José, te estábamos ¿Sí? ¿Se escuchando. Se entiende pega un o está poco la medio pegado? imagen, pero tu voz se escucha bien, así que podemos escuchar. Ay, ya, podemos ir. Primero vamos a partir por qué es la solidaridad, qué vamos a entender por solidaridad. Siempre hay que definir antes de partir, porque si no podemos estar discutiendo 2 horas aquí y ustedes están entendiendo una cosa y yo estoy entendiendo otra. La solidaridad es el reconocimiento de un destino común. En ese sentido no es una virtud. Solidaridad no es ser generoso con los demás, porque soy buena persona, porque soy buena onda. Avancemos entonces. Una más. Ahora, ahí está la virtud, que esto se expresa en una actitud de vida, más que en actos. Cuando ustedes piensan en la solidaridad, más que actos solidarios, actos de ayudar a los demás, en algunas circunstancias, se trata de una actitud permanente, una tendencia permanente a preocuparme del destino de los otros, ¿sí? Y tomarlo como un destino propio. Y obviamente eso se traduce en prácticas concretas de solidaridad. Y ahí es donde entran las campañas y todo lo que ustedes ya conocen. Porque se basa en el principio de la justicia y del respeto al otro. El acto solidario es un acto reparador, en el sentido de que yo reconozco que con el otro se ha cometido una injusticia. Entonces yo trato de cubrir esa injusticia reparando en parte el daño que se ha hecho. La solidaridad no es pensar que yo soy bueno y por eso ayudo a los demás, sino que es reconocer que el otro tiene tanto derecho a aquello que yo estoy aportando, porque en el fondo le pertenece. Cuando hacemos una campaña solidaria de alimentos, por ejemplo, es porque reconocemos que el otro tiene derecho al alimento. Entonces, solidaridad va incluida en el concepto del derecho, ¿sí? de la justicia social, en el fondo. Bien, y dice el Papa Francisco, él define la solidaridad así: es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Es el principio del bien común, en el fondo. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero,
La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia. Mira qué distinta y qué profunda la manera que tiene el Papa de describir la solidaridad. Va mucho más allá de una campaña, ¿sí? Pasemos a lo siguiente. El desafío de la pandemia. Vamos a ver el desafío de la pandemia en tres aspectos. El desafío sanitario, es decir, la enfermedad, el desafío social y como un desafío afectivo. Vamos a ver tres aspectos. De repente nos quedamos solo en uno, pero tiene esto. Lo primero, el desafío sanitario, ya lo ven ahí. Estas son cifras de hace una semana. Para que no quiero tapar las estadísticas, obviamente es solo una visión, ¿no? Llevamos 156 millones de contagiados en el mundo y 3,26 fallecidos de COVID. Tenemos en Chile hasta la semana pasada 1,24 millones de contagios y 27.004 fallecidos confirmados. Si sumamos los sospechosos de COVID, es decir, aquellos que no se les hizo un PCR, podríamos llegar perfectamente a los 32.000. Es decir, es un desafío sanitario. Puede sonarles obvio, ¿sí?, que yo les diga que es un desafío sanitario, porque obviamente es una pandemia. Pero ¿saben qué? Cuando uno ve las políticas públicas, las estrategias del gobierno, las direcciones del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, no parece que se tiene conciencia que en realidad estamos ante un problema sanitario, parece más un problema económico o un problema de orden social, ¿sí?, o de orden público, de seguridad. Pero no se toman la mirada desde lo sanitario. Y eso es el primer punto, ¿no? Dice el Papa, en los momentos de crisis, la opción se vuelve acuciante, la opción por la solidaridad. Podríamos decir que en este momento, todo el que no es salteador, o todo el que no pasa de largo, o bien está herido, o está poniendo sobre sus hombros algún herido. Ahí está comparando, ¿no?, el texto del Buen Samaritano con la situación actual. Y podríamos leerlo al revés, ¿no? O sea, si no estamos poniendo las manos en un herido, o no somos nosotros el herido, quiere decir que somos ladrones o estamos pasando de largo frente a la situación, ¿sí? De las cosas que más ha costado, la actitud solidaria más básica es la conciencia del problema y de lo que están sufriendo otros, ¿cierto? Un poco hemos visto el movimiento contrario, ¿no? Gente que se olvida que hay una crisis sanitaria y actúa como si no hubiese ninguna. Aquí cuando salimos de cuarentena, lo primero que se llenó no fue los hospitales ni las ollas comunes, fue el mall. Y colapsó ahí la ciudad con eso. Eso indica que no estamos entendiendo el desafío sanitario. Y eso es una actitud insolidaria. La primera solidaridad es ser consciente del esfuerzo y del sufrimiento de aquellos que están o poniendo en sus hombros a un herido o están heridos en el camino. Segundo, vamos al otro. Bien, también es un desafío social. La pandemia ha provocado, bueno, y más que la pandemia misma, las medidas que se han tomado de cuarentena, etcétera, de restricciones, ha provocado una honda crisis social, como no la veíamos en este país, yo diría del año 83 más o menos. 59,4% de los hogares han disminuido sus ingresos de alguna forma. Han perdido una cantidad de su sueldo o la totalidad de su sueldo. Han visto que su capacidad financiera ha bajado. El 48% de los hogares chilenos, 48%, estamos hablando de la mitad del país, no alcanza a cubrir sus necesidades básicas con su sueldo. Y ahí tenemos la diferencia entre la mal llamada clase media y los más pobres. La única diferencia es que la clase media, para suplir esta incapacidad de llegar a fin de mes, tiene acceso al crédito. Puede pedir un adelanto de dinero, tiene posibilidad de pedir cosas a cuotas, en cambio los más pobres no tienen esa posibilidad. Entonces esa es la única diferencia, el poder adquisitivo, el poder de deuda. Pero estamos hablando, tomen conciencia de eso, de que la mitad del país no llega a fin de mes. O sea, la mitad del país es pobre. De eso estamos hablando. El 19,4% de los hogares en Chile, o sea, hablemos del 20% para redondear,
sufre crisis alimentaria. ¿Qué es la crisis alimentaria? Es la inestabilidad o la incapacidad de saber o asegurar, perdón, para decirlo de otra manera, que voy a tener el alimento necesario para el día. En español, gente que no sabe si va a comer o no. Eso es crisis alimentaria. Estamos hablando que cerca de un 20% de los hogares, no el 20% de la población, de los hogares, multipliquen eso por hogares de 3, 5 personas. En Chile no sabe si va a comer hoy día. No estamos hablando de Venezuela, no estamos hablando de Etiopía, no. Chile, este país que era el modelo del éxito económico. De hecho, tenemos cerca de un 6% de la población infantil en Chile, es decir, bajo 15 años, que está con problemas de desnutrición. Hagan memoria, tal vez a ustedes también les llegó por allá la misma campaña, que hace, al 2018, el gran problema con la población infantil era la obesidad, ¿se acuerdan? Y empezó el plan de Elige Vivir Sano, y que prohibieron los Super 8 y las cosas ricas ahí en el colegio, y había puras verduras, nomás puro jugo, y había que arrancarse a comprar afuera para comprar algo más tóxico como frituras, porque el gran problema en Chile era la obesidad. Fíjate, a esta altura, a la vuelta a la rueda, tenemos cerca de la mitad de los hogares chilenos que no sabe si va a comer o no, y 20% de la población de esos mismos hogares no sabe, perdón, el 6% que estaba hablando de los niños está con desnutrición. O sea, por eso digo que es un desafío social también, no solo sanitario. Ahora, estos datos no son datos que yo inventé, no son datos de algún grupo ahí izquierdoso, antigobierno, que quiera mancharlo, propaganda comunista, nada de eso. Es la encuesta social COVID-19 que hizo el Ministerio de Desarrollo Social este año. De ahí saqué los datos. O sea, si estos son los datos oficiales, que siempre los gobiernos, todos los gobiernos maquillan los datos para no verse tan mal, imagínense si fueran datos de oposición o de un organismo no gubernamental. Entonces, cuando hablamos de solidaridad en pandemia, tenemos que preguntarnos no solo el desafío sanitario, sino también el desafío social. ¿Cómo enfrentamos esta situación? Solidariamente. Dice el Papa, necesitamos desarrollar esta conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un peligroso caldo, de cultivo de problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. El estallido social de Chile en 2019 fue producto de años y años de miseria, de exclusión, de falta de oportunidades, de endeudamiento, que terminó provocando una crisis social y un estallido de violencia, lo que hoy día estamos viendo en Colombia, por ejemplo, también lo que estamos viendo en Palestina e Israel. Es decir, años de no entender que o nos salvamos todos o no se salva nadie, termina provocando problemas peores. Bien, vimos desafío sanitario, desafío social, desafío afectivo. Esto no se dice mucho, pero es bueno detenernos un momento a reflexionar. Estos datos son del Ministerio de Desarrollo Social también. Se llama el termómetro de la salud mental en Chile, que lo hizo junto de la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica. Esto les va a servir de mucho porque tal vez incluso algunos de ustedes, sus profesores, sus papás, o el mismo que les habla, ha pasado por alguna de estas cosas. Entonces lo importante de ver estas cifras es que ver que aquello que tal vez te está pasando a ti o nos está pasando a nosotros, no soy el único, ¿no? No soy el único. 32,8% de la población chilena ha presentado algún problema de salud mental. Depresión, angustia, crisis de pánico, insomnio, etc. Es decir, estamos hablando del 32, el 34%, 33%, digamos. Y si hacemos memoria, todos hemos tenido en algún momento la sensación de miedo, de incertidumbre, además que las políticas no nos ayudan mucho a cambiar esa percepción en realidad, porque nos están cambiando las reglas del juego cada semana. Pero es para que vean que este es un problema global.
No es que a mí me pasa, no es que yo soy el débil que no es capaz de afrontar este problema. No es que tengo que estar bien todo el tiempo, ¿sí? De repente nos venden esa pomada, ¿no? Que todos tenemos que estar bien siempre y tenemos que ser fuertes siempre. No, hemos tenido serios problemas y los vamos a seguir teniendo en salud mental. Una cifra mucho mayor, 46,7%, ha tenido síntomas de depresión, de algún tipo, ¿sí? De algún tipo. Esto es muy interesante y puede que les pase, bueno, a mí me pasa también. 52,4%, la mitad de la población entrevistada tuvo algún grado de insomnio, es decir, problemas para dormir. Entonces está tomando un tecito, está tomando pastillitas o lo que sea para poder conciliar el sueño en la noche, porque el desgaste, la tensión es enorme a la hora de enfrentar esta crisis. Yo pienso, y siempre a mis alumnos les digo, ustedes obviamente están estresados y eso es inevitable, pero la carga emotiva que tienen sus papás o el adulto que sea que esté con ustedes es mucho mayor. Es como la película La vida es bella, cuando el papá del niñito, ¿no es cierto?, en el campo de concentración le hacía creer que estaban en un concurso para ganar un tanque, para que el niño no se diera cuenta de la crisis en la que está, que es muy linda y muy trágica, ¿no? Bueno, un poco, no a ese grado, pero un poco es lo que pasa con sus padres o con los adultos que los acompañan, que tratan de ser los fuertes, que tratan de disimular la crisis y cada día que salen a trabajar, si pueden salir, se preguntan, ¿volveré contagiado? ¿Contagiaré a mis hijos? ¿Qué pasa si yo me enfermo? ¿Quién sostiene la casa? ¿Se contagiarán mis niños si los mando para el colegio o no? ¿Cómo ayudamos a la vecina que se quedó sin trabajo? Etcétera. Toda esa tensión la disimulan, ¿cierto? Y eso obviamente pasa la cuenta, ¿sí? Dice el Papa Francisco, hay un reconocimiento básico, esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. ¿Cuál es ese? Percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. Y esa es la prioridad que debería ser el motor, el eje de las decisiones públicas, el eje de la manera de enfrentar esta pandemia. No hay seres humanos prescindibles. Y a veces uno cuando mira cómo se está enfrentando esta pandemia, le da la sensación de que sí, habemos algunos prescindibles. Entonces, bueno, si ya hay 5.000 contagios y no 9.000, entonces podemos seguir nomás. Si se están muriendo 30 y no 200, entonces podemos abrir la economía, volver a los colegios y echar a andar este cuento. Quiere decir que 30 no son importantes, que 30 son imprescindibles. Y esa sensación provoca más angustia y más miedo. Bien, pero mi idea no es asustarlos, obviamente, porque lo que ustedes me pidieron es que hablara cómo ser solidario en pandemia. Entonces vamos a responder desde la solidaridad a estas tres cosas. ¿Qué hacer? Al desafío sanitario. Vamos a ver, la solidaridad sanitaria. ¿Qué consiste esto? Vamos a ir viendo. Primero, mantener las medidas de protección personal. Aunque ustedes no lo crean o no le haya sonado, el primer acto solidario es cuidarse uno y cuidar a los demás. El uso de la mascarilla, ¿no es cierto?, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico, evitar arriesgarse si no es necesario. Eso es el primer acto solidario que debemos cumplir. El segundo, educar a los demás en el cuidado. No decir, bueno, si el otro no usa mascarilla, si el otro no se protege, bueno, problema de él. No, yo me debo preocupar en la medida que pueda de que los demás también aprendan a cuidarse. Sobre todo porque son medidas de protección, no nos aseguran inmunidad, ¿sí? Reducen el riesgo, a veces mucho, pero siempre hay una ventana de posibilidad de contagio. Evitar forzar a otros a correr riesgos. Esto es muy importante y de hecho es lo que no se ha hecho. Por ejemplo, abrir los colegios como se están abriendo en este momento es forzar a los profesores, a los auxiliares, a los mismos alumnos a contagiarse. Si yo exijo, por ejemplo, en mi casa, que vayan a comprar no sé qué cosa que tengo ganas, o voy a comprar de una cosa por gotera al almacén, ¿no es cierto?, al local de la esquina, voy a comprar una cosa, a la otra hora salgo a comprar otra, estoy yo arriesgándome y forzando el riesgo de los demás. Es decir, evitar salir si no es necesario.
¿sí? Evitar exponerse si no es necesario, evitar exponer a otros, ¿sí? Tal vez no es tan urgente eso que quiero que me compren, o no es tan urgente eso que voy a hacer. Que bueno, Francisca aquí menciona justamente, para allá iba, el tema de las fiestas clandestinas. Está bien, todos necesitamos relajarnos, necesitamos distendernos, pero arriesgar a otros. No, por ejemplo, si está en fase 2 puede ir a un restaurante, a una terraza, por supuesto, tomarse un cafecito, ahí un traguito. Pero eso significa que pongo en riesgo a la persona que me atiende, al cocinero, al dueño del local, a la persona que limpia, al chofer que me traslada, a los que van conmigo en la micro. ¿Se fijan? Es una red de riesgos innecesarios porque yo me quiero dar el gusto de tomar un café. A eso me refiero con esto. Y esto, esto es muy importante, informarse en fuentes confiables. Aquí Wikipedia no sirve. El último video conspirativo de Salfate tampoco sirve. La entrevista que le hicieron a una doctora no sé dónde y que dice que esto es para meternos un chip con el 5G y para modificar el ADN y que es una conspiración mundial para controlar a las masas. No, porque la información equivocada, la información poco confiable, confunde. Y también es una medida de riesgo, también es solidaridad, educarse bien y tomar información de fuentes confiables. No estoy hablando de fuentes oficiales necesariamente, porque a veces los datos del MinSat, por ejemplo, no tienen nada de confiables, ¿sí? Entonces, buscar la información correcta, asesorarse si es necesario, buscar un espacio. Si no tenemos dónde, aquí nadie sabe, bueno, la tecnología nos ayuda a que podamos contactar con un doctor, con un epidemiólogo, con un prevencionista de riesgos, que nos venga a explicar cómo lo hacemos, etcétera. ¿Sí? Eso es lo prioritario. Porque en el fondo, ya lo insinuaba Francisca, lo que hay detrás de la falta de solidaridad sanitaria es el individualismo. La gente que va a carretear a la fiesta clandestina, lo que le interesa es él nomás, es ella. Y pasarlo bien. Y da lo mismo si se contagia o no se contagia, si arriesga al resto o no. El problema detrás no es un problema sanitario aquí, es un problema de individualismo. Dice el Papa, el individualismo no nos hace más libres, ni más iguales, ni más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ese concepto que se usaba, ¿no? De mi libertad termina donde empieza la del otro. Entonces, mientras yo no moleste a nadie, puedo hacer lo que quiera. Eso es individualismo puro. No, mi libertad se construye con la del otro, ¿sí? Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Si tenemos una conciencia comunitaria, una conciencia solidaria, muchas de las medidas o muchos de los problemas, no solo el COVID, que tiene nuestro mundo y nuestro país, se pueden solucionar desde una lógica común. Un poco lo que vimos en las elecciones del fin de semana, ¿no? Bien, ya vimos el desafío sanitario, solidaridad sanitaria. Vamos a ver ahora solidaridad social, que es lo que ustedes más conocen como solidaridad, ¿no? Bien, primero conocer la realidad de mi sector. Eso es clave, eso es clave. Saber qué organizaciones hay, qué problemas hay, si hay una vía común, si alguien está haciendo una campaña por ahí, qué necesidades tenemos, cuáles son los problemas que enfrentamos como población, como villa, como ciudad, como país, etc. Estar informado de lo que está ocurriendo ayuda a responder mejor y ayuda a responder preventivamente también, ¿sí? Porque de repente cuando no estamos informados simplemente reaccionamos a la necesidad inmediata, digamos, y con la necesidad inmediata no resolvemos el problema. Yo no puedo pensar que a partir de un incendio voy a formar un cuerpo de bomberos, porque la gente espontáneamente va a salir a apagar el agua y va a apagar el fuego, perdón, y va a aprender a cómo se hace y va a decidir hacer un cuerpo de bomberos. Lo que sí puede pasar es que a partir de un incendio yo diga es necesario armar un cuerpo de bomberos y lo arme y para el siguiente incendio ya tengamos algún grado de preparación, ¿sí? Conocer la realidad. En mi curso, por ejemplo, ya que estamos en un contexto de colegio, en mi curso conocer las necesidades de los amigos, de los compañeros, también es sumamente importante. Muchas veces pensamos en ser solidarios hacia afuera. Los pobres están lejos, ¿no? Están fuera, vamos a ayudar a no sé qué sector.
pero a veces hay pobrezas y necesidades dentro de nosotros mismos, en nuestro propio círculo, que no hemos visto. Tal vez hay una familia que tuvo COVID, que estuvo enfermo, que sintió el miedo de que podían, no sé, morirse alguno o podía quedar con lesiones graves, aunque no fuera real. La sola angustia de pensar que puede pasar. Bueno, ahí se requiere un apoyo. También tenemos que mirar la solidaridad desde ese punto de vista. La solidaridad con sus profesores, con sus auxiliares en el colegio, etc. Concretamente también, solidaridad social es apoyar iniciativas de ayuda social. Concretas, recolección de materiales, de ropa, de alimentos, de materiales de estudio, de libros, por ejemplo, etcétera. Ollas comunes, que seguramente hay por allá como hay por acá. Apoyo económico y social. Tal vez yo no puedo ir a la olla común, porque ustedes me dirán, ¿cómo acaba de decir que no hay que exponerse y ahora está diciendo que vayamos a una olla común? Bueno, tal vez haga una transferencia a la gente de la olla común o haga una recolección de alimentos y lo lleva una vez con todas las medidas de seguridad, ¿sí? Adopte una olla común, un hogar de niños, un hogar de ancianos, por ejemplo. Hacerles una transmisión de repente online, no sé, estoy inventando aquí. Pero hay formas siempre de mostrar ese compromiso y tal vez una buena tarea sería organizarse de alguna manera para hacerlo. No solo individualmente, no solo que yo voy y hago una transferencia o yo voy y doy 5.000 pesos a alguien que me está pidiendo para un año común, sino que organizarse. Organizarse para tener una acción más efectiva. Y además que esta misma organización nos va a ayudar para lo que viene después, que es la solidaridad efectiva. Dice el Papa, un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, se encuentra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. ¿Sí? Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Caridad no en el sentido de lástima, caridad en el sentido de amor fraterno, ¿no? De solidaridad. Que la sociedad se construya sobre este principio de la solidaridad. Y eso pasa por nuestras acciones concretas. Así que ahí ya tienen una tarea, bueno, ya con lo anterior y con esto, y lo que viene, de posibles acciones que pueden hacer individualmente u organizadamente. Me encanta esta imagen, ¿no? Eso fue en España. Eso fue en España cuando había cuarentenas de verdad y la gente en un mes no salió a la calle, solo andaba el personal de seguridad. Entonces la gente empezó a poner carteles en las ventanas para darle ánimo a sus vecinos. ¿Sí? La solidaridad afectiva, esto es muy importante. Primer criterio. Bueno, primero los tiraron todos, no importa. No hay problema, Caro. Esto es clave, chiquillos. Acciones para mantener la salud mental. Estoy hablando de la salud mental propia. También eso es solidario. Chiquillos, no piensen que está mal que se estresen, que está mal que se sientan agotados, que no tengan ganas de nada, que tengan ganas de llorar en algún momento, de tener rabia. Por supuesto que tienen el derecho a tenerlo. Y por lo mismo tienen que tomar medidas para mantener la salud mental. Aquí hay un error que se ha dicho mucho. Esto se ha dicho, es primera vez que pasa, nunca hemos enfrentado esto. Eso es un error. Para la epidemia de la polio en Chile en los años 50, se suspendieron las clases y los alumnos tenían clase por radio. Así que ya había sucedido. Y en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, muchos presos en los campos de concentración, por ejemplo, mantenían la salud mental imaginando lo que iban a hacer cuando salieran. Se imaginaban paseando por la calle, yendo a tomar un café, viendo a un amigo, se lo imaginaban, soñaban. Cuando estaban encerrados en piezas así oscuras, soñaban en otro mundo y eso les ayudó a mantener la salud mental. ¿A qué me refiero con esto? De ese espacio de descanso, por ejemplo, los fines de semana, aunque tenga tarea atrasada, aunque déjelo para otra cosa, cambie el switch el fin de semana, haga otra cosa. Por ejemplo, en mi casa, el fin de semana no se trabaja, no se prenden los computadores.
Vemos televisión, conversamos con mi señora, estamos en el patio, lo que sea, pero que no suene a otro día más, porque si empiezo a hacer todos los días iguales, de lunes a domingo, termino colapsando. El fin de semana hay que cortarlo, día feriado hay que marcar la diferencia, aunque no digo que tengan que hacer un asado gigante, pero algo distinto. Por ejemplo, el sábado, mira, puede ser una estupidez, ¿eh? El sábado y domingo, por ejemplo, la once va a ser siempre con quesito y con jamón. O va a haber algo especial para la once. O unos huevitos revueltos, no sé qué. No lo que como todos los días. O vamos a comprar una tortita. Es decir, hacer algo que marque la diferencia, ¿sí? Ayuda a la salud mental. Darse espacios de descanso. Darse espacios para sentirse mal. No tienen por qué ser fuertes todo el tiempo, ¿sí? Porque uno se siente mal, revienta, llora, le da rabia, suelta toda esa rabia, toda esa tensión y luego puede seguir adelante, ¿sí? Pero si lo mantiene, termina reventando por cualquier parte. Los índices de violencia intrafamiliar han subido enormemente producto de la pandemia. Y es porque no se ha cuidado esta salud mental. Por eso le he dado tanto tiempo a esto, porque creo que es importante recordarlo. Y no he escuchado mucha gente que lo diga. Apoyar a los que están solos o deprimidos. Esto es clave. El acto más solidario que podemos hacer ahora es llamar a un amigo, llamar a un familiar, ver cómo está. Cuando hay alguien que hace tiempo que no me habla, que no me conecto por Zoom, que no sé nada de él, que no ha publicado nada en las redes sociales, bueno, mandarle un mensajito, mandarle un posteo, lo que sea. Y cuando sé que alguien está deprimido o está solo, ofrecerle mi ayuda. Mira, lo más terrible en una depresión es la sensación de que a nadie le importa. No hay nada peor para alguien que está deprimido decirle, no, tienes que tirar para arriba, tienes que tener ánimo, porque claro, si pudiera tirar para arriba y tener ánimo, lo haría, pues, no estaría deprimido. Pero sentir que a alguien le importa, aunque seguramente esa persona te va a decir, no, sabes que no quiero hablar con nadie. Ya tú dices, no te preocupes, yo estoy aquí, cuando necesites me llama. Ya saber que a alguien le importó esto que me está pasando es tremendamente importante, ¿sí? Mantener contacto con amigos y familiares. Esto ayuda por ambos lados. Ayuda a los amigos y familiares porque se sienten acompañados y me ayuda a mí porque siento que no pierdo mis lazos, mi red de apoyo, mis afectos. Seguimos estando en familia. Con mi familia hemos hecho encuentros virtuales. Así el año pasado hicimos para septiembre, hicimos un asado virtual, ahí ellos con su parrillita acá, nosotros con el computador. Es decir, buscar maneras de seguir sintiendo mi entorno de apoyo. Porque otra cosa que provoca crisis de salud mental es sentir que estoy solo enfrentando esto. Y puede que, claro, que no esté solo, pero la sensación de no estar en contacto con los demás hace que me sienta solo. Sí, hay mucha gente que dice, Lisette, que minoriza estos temas de salud mental, pero son claves, son claves. La sobrevivencia a una crisis es la salud mental, es la salud mental. Incluso en situaciones peores que la nuestra, la humanidad ha salido adelante porque ha sabido conservar la esperanza, ha sabido conservar la calma y ha sabido actuar. Lo más peligroso en una situación de crisis como esta es la estupidez humana. Eso es lo más peligroso, más que el virus, más que la crisis económica, la estupidez del que reacciona producto de la depresión, producto del miedo, producto del pánico, es lo que provoca mucho más accidentes. Acá en Concepción, cuando tuvimos el terremoto del 2010, una de las cosas que dábamos gracias es que fue en la noche y estaba toda la gente en sus casas. De hecho, yo casi me descresto ahí en el camino, no yo, porque me subieron a la casa de un amigo, me subieron a un auto y el auto cruzó el Biobío del río porque tenía que llegar uno de los familiares y a medida que avanzamos nos avisaron que el puente se había cortado, si no, estamos en el agua y este no habría podido ser posible. Es decir, la reacción torpe, ¿no? Es lo más peligroso. A veces producto del pánico, ¿no? Imagínense que hubiese pasado si ese terremoto hubiese sido a las 3 de la tarde, con los chicos en clases, ¿sí? Adelante, Fernando, nomás. ¿Me entiendes? Lo mismo, entonces hay que tener la actitud de la prudencia, del cuidado. Eso también es solidaridad. Hay cosas que sí se pueden hacer, pero no es conveniente hacerlas ahora, ¿sí? Sentir la protección. Si de repente las medidas del gobierno, las medidas del MinSal, las medidas del Ministerio de Educación
quizá a la medida que están tomando el colegio, lo estresan, lo descomponen porque no saben a qué atenerse, bueno, haga sus propias medidas, establezca su propio marco con su familia, con sus amigos, de protección, de criterios, porque esa estabilidad que te da la norma, que te da el establecer reglas comunes, va a servir para tranquilizar y bajar la tensión. Por último, y no por eso menos importante, imaginar el futuro. Imaginar qué vamos a hacer cuando salgamos de esto, porque en algún momento, créame, vamos a salir. Eh, Pensar, proyectar viajes, proyectar cosas que hacer, incluso ciertos ritos. Voy a ir y me voy a tomar un café en el lugar donde siempre me lo tomaba. O voy a ir a ver a mi amigo, a no sé quién, que no. Por ejemplo, una de las cosas que yo estoy aprendiendo ahora a manejar, bueno, se supone que ya sé, pero igual me da susto. Y una de las cosas que me digo cada vez que salgo a manejar es que saliendo de esto voy a ir a Santiago a ver a mi abuela, una abuela adoptiva que tengo. Pero voy a ir en auto. Puede que no lo haga. Es una meta tonta, no estoy hablando de los grandes ideales. Es una meta muy tonta, muy básica. Pero eso me mantiene preocupado y me mantiene atento al futuro, no al problema de ahora. Y mantener la esperanza. La humanidad ha pasado por esto muchas veces y siempre lo ha superado. No siempre hemos quedado todos, claramente, pero depende de nosotros el cuidarnos y salir adelante, sobre todo porque se nos vienen otros desafíos. Se nos viene el desafío del cambio climático, en Chile se nos viene el desafío de la nueva constitución, etcétera. La vida sigue abierta a desafíos. Y en eso los jóvenes, sobre todo más que nosotros, tienen mucho que aportar. Ustedes son los que van a llevar la batuta en eso y es importante que empiecen a planificar ese mundo. Por muy oscuro que se vea el panorama, siempre deben mantener la esperanza. Dice el Papa, y con esto termino, en estos momentos donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace bien apelar a la solidez que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás, buscando un destino común. Saber que soy responsable del sufrimiento de los otros, ayudar a los demás, es lo que más provoca salud mental, lo que más provoca sentido de esperanza. Saber que incluso el sacrificio de aquel que se mata trabajando por ayudar a un enfermo, que se mata trabajando porque a las familias no les falte comida, eso le da esperanza y le da sentido a todo lo que están viviendo. Hasta ahí lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si ahora hay algún espacio para que reflexionemos juntos, pero agradecer por ahora y bueno, me encantaría escucharlas, porque la idea era con esto abrir un espacio de reflexión más que yo hacerles una charla así sobre qué es la solidaridad. Claro, a todos presentes, igual presentarme, José, porque te dimos el tiempo al tiro para que puedas comenzar. Mi nombre es Damián Puelles, soy el encargado de convivencia escolar del establecimiento donde trabaja la Carolina, ¿ya? ¿Ya? Trabajamos en conjunto con ella esta sesión. Ella fue la que coordinó el trabajo contigo. Yo le hice la invitación para que pudiéramos crear este espacio de diálogo con los estudiantes y con la comunidad en general también, ¿ya? Y debo decir que desde lo que yo pude experimentar en esta sesión contigo, la encontré muy, muy gratificante. Me gustó mucho el cómo enfocaste el tema. De hecho, yo soy profesor también de filosofía y religión. Excelente. Vamos, la misma. Me gustaría así como tomar algunos puntos que planteó acá José, profesor también del TUR allá y me gustaría también invitar a los chiquillos que puedan compartir sus preguntas o si tienen algún tema que les llamó la atención y no es una pregunta, sino que quieren plantear algo ellos, ¿ya? De lo expuesto el día de hoy, chiquillos tengan toda la libertad de querer hacerlo, tienen el chat y tienen el micrófono, ¿ya? Yo me quedo con algunos elementos que nombraste, por ejemplo, me marcó mucho una frase que aparecía ahí en una diapositiva que era, nos salvamos todos, no se salva nadie. Ya esta, como un mensaje muy potente que aparecía ahí en la cita que pusiste del texto, el cual nos invita, es como un llamado, un grito de atención a todos los presentes a considerar lo que nos planteó como tema central hoy, José, que es el tema de la fraternidad, de la solidaridad en distintos ámbitos, desde cómo yo me cuido y cuido al otro, desde el tema también de cómo vivo yo este proceso de encierro, de pandemia, y también cómo me autopercibo para poder estar bien con los demás que están a mi alrededor. Somos seres sociales, somos seres que nos construimos con el otro, y ahí encajo otra frase igual que me gustó mucho que tú nombraste, que fue el tema de mi libertad
no empiece como con la libertad del otro, sino que mi libertad se construye con la libertad del otro. Eso igual me gustó mucho esa cita que tú nombraste ahí, lo encontré algo muy genial, ya que rompe con el esquematismo del individualismo actual que tiene la sociedad contemporánea, en donde es una sociedad muy vertiginosa, que está siempre corriendo y no se detiene a mirar lo que está pasando. ¿Ya? Y también otro elemento que me gustó mucho y que lo encontré como un dato súper interesante y que se puede seguir trabajando más adelante, es este tema de cómo las personas de la Segunda Guerra Mundial enfrentaban la situación de encierro con este tema de soñar, del proyectarse, del pensar qué voy a hacer después. Me hizo recordar mucho algunos textos de Primo Levi, ya, o filósofos que son posteriores también, que estuvieron en algunos campos de concentración, y que también, pues ellos decían que tuvieron que vivir el momento, aceptar lo que estaba pasando y proyectarse qué iban a hacer después. Por lo cual agradezco mucho la participación de todos, la presentación que hizo José, ya el tema de aceptar el momento, pero Ya no lo tampoco leí. caer en ¿Sabes? un Me egoísmo. recordaste una película. Hay una Sí, sí, película dale. donde están en un campo de concentración y hay uno que inventa, en un momento no me acuerdo por qué, que tiene una radio escondida. Que tiene una radio escondida. Entonces, todo el resto le compra este cuento que tiene la radio escondida y al otro día le empiezan a preguntar las noticias. Entonces, él no tiene ninguna radio, por supuesto. Entonces, o creo que la radio está mala, se le echa a perder, no sé cómo es la cuestión. Entonces Ya. empieza a inventar, cada día tiene que inventar noticias, que los aliados vienen en Italia, que no sé qué pasó aquí, y eso hace que la gente mantenga la esperanza y no se suicide, porque había mucha gente que se suicidaba en los campos de concentración. Pues ya decía, ¿para qué más? Y con esta idea, y él mantuvo el libreto todo hasta que llegaron definitivamente los aliados. Entonces, hemos vivido en otras épocas esto mismo. Lo que pasa es que tal vez no hemos asociado esa experiencia con lo de hoy día. Bueno, voy a Sí. buscarlo del libro porque no lo he leído. Súper. Mira, yo agradecer, no te voy a plantear ninguna pregunta porque quiero ver si los chiquillos acá pueden comentarnos algo y darle el espacio a ellos, porque yo creo que ellos tienen muchas dudas, inquietudes o temas Sí. que les llamaban la atención. Así que yo agradecerte desde ya, José, por tu tiempo, por tu conocimiento, ya, y me gustó mucho que fue algo súper cercano a como lo planteaste, a pesar de que habían datos muy duros, pero yo creo que se sintieron de forma muy cercana, pueden entenderlo de forma fácil y simple. Así que muchas gracias. No, gracias a Chiquillos, ustedes, realmente. Ahora ahí quedo aquí, Mira, por cualquier favor. acá en el chat tenemos un mensaje de Lisette Castillo que dice que le gustó mucho que hablara de temas que no son muy hablados y que son muy importantes. Lisette, ¿a qué tema en específico te refieres para nosotros poder...? Pero pues creo que ella también había comentado el tema de la salud mental, que sí, como que son minorizados Sí, y son me tan refería importantes. a Ahí que está. hay gente como que los minoriza mucho y son importantes. Ok, Lisette. Sí. Es algo que hemos hablado harto nosotros con los niños también, José, Damián ahí como encargado de convivencia escolar, el tema de la salud mental. Yo también les comentaba que en algún momento yo tuve que ir a un psiquiatra y la psiquiatra también era como, de hecho era católica ella, y me dice que estaba faltando al primer mandamiento, como que me amara a mí misma para poder amar al otro. Si yo no me amo a mí, si yo no me preocupo de mí, ¿cómo yo voy a poder entregarle el amor o lo que el otro necesita si yo no estoy preocupándome por mí primero? Y creo que eso es súper Es importante verdad. y justamente es algo que como que no se habla tanto. Todavía siento que es un tema súper tabú acá en Chile, el tema de salud mental. Da como vergüenza decir, sabéis que tengo esto, tengo ansiedad, tengo depresión, da como vergüenza todavía. Y, y si no nos preocupamos por nosotros mismos primero, ¿cómo vamos a entregar entonces a los demás aquellas herramientas que me están faltando a mí personalmente? Así que gracias, Lisette, muy importante. ¿Alguien más quiere comentar algo, chiquillo? Hablar, sin vergüenza, sin miedo. Yo sé que aquí hay varios que les gusta hablar, pero están medio calladitos, yo creo. mal el profe lo asusta ahí, güey. I'm sorry. Tengo